Os reto a dejar de pensar en la pereza como uno de los 7 pecados capitales y empezar a pensar en ella como una virtud, como posiblemente una pequeña brújula de la felicidad e incluso como uno de los grandes motores del mundo. Para empezar, la historia de la humanidad no sería la misma si no fuera gracias a la pereza, porque en el fondo posiblemente lo que está detrás de la división del trabajo sea la pereza. En aquel glorioso momento cuando se giró el hombre de las cavernas y le dijo a su compañero: oye, ¿por qué no vas tú a cazar que ya recolecto yo? También, si lo pensamos, la pereza vende muchísimo. Está detrás de una enorme cantidad de inventos en los que nos movemos todos los días. La lavadora, el coche, el ascensor. Incluso las nuevas tecnologías se benefician enormemente cuando nos ayudan con la pereza, y así se ha demostrado con el uso de teléfonos móviles, de las tabletas y todas estas tecnologías que han marcado la gran diferencia cuando han alcanzado a la masa de público solamente por quitar de encima los botones y las instrucciones. Son intuitivos. Y solo con eso nos han llegado a todos. ¿Y qué es la pereza? La pereza, puesta en palabras muy, muy sencillas, sería ese sentimiento desagradable que tenemos todos que nos invita a no actuar, a no hacer nada. Y de hecho es uno de los principios de la física. Aristóteles decía que el estado natural de todos los cuerpos es el reposo. Y de hecho, después Newton continuó con esa teoría diciendo que los cuerpos en reposo permanecerán en reposo en ausencia de fuerzas. Y si pensamos en qué es lo que nos da realmente pereza, nos daremos cuenta que las cosas que nos dan pereza es que, por ejemplo, no añadimos valor, que no estamos contentos con esto porque no nos satisface personalmente, no nos motiva, es tedioso, es aburrido, nos ocupa demasiado tiempo, o simplemente que estamos muy cansados. Es decir, en el fondo la pereza lo que nos está indicando es que de alguna manera no somos felices. Por eso comenzaba diciendo que es una especie de brújula de la felicidad. ¿Y por qué tiene tan mala reputación la pereza? ¿Por qué es algo que realmente... y resulta hasta insultante cuando le decimos a alguien que es vago? Pues muy sencillamente, yo creo que en el fondo es la forma en la que gestionamos nuestra pereza lo que nos ha creado esta mala reputación. Porque tenemos básicamente 2 métodos. Uno es la amordazamos y el otro es la anestesiamos. La mordaza sería el equivalente a procrastinar. Lo que estamos haciendo es aquello que decía Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó: el ya lo pensaré mañana. Pues el ya lo pensaré mañana lo único que hace es prolongar el dolor, o incluso lo que está haciendo es posponerlo, en el mejor de los casos, al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, lo cual no resulta muy práctico. Y la otra manera que tenemos de tratar con la pereza es anestesiarla. Anestesiarla es aplicarle disciplina. La disciplina no deja de ser una manera de autoprogramarnos a nosotros mismos para dejar de pensar y hacer mecánicamente algo que de otra manera nos resultaría muy costoso o nos presentaría un sufrimiento. Y utilizo la palabra anestesiarnos deliberadamente porque para mí la disciplina es a la pereza lo que la anestesia es el dolor. Y igual que no querríamos vivir completamente anestesiados todo el día, porque si hay dolor hay que poder tratarlo, tampoco querríamos vivir totalmente disciplinados la gran mayoría de nuestro tiempo, porque si nos está haciendo algo infeliz tenemos que poder cambiarlo. Y entonces la disciplina, donde puede ser maravillosa en pequeñas dosis, conscientemente aplicadas y deliberadamente utilizada para un propósito muy concreto, cuando la aplicamos para cosas que no son lavarnos los dientes después de comer, sino más bien para ir a trabajar, para estudiar, para vivir nuestra vida en periodos de tiempo largos o donde nos cuesta mucha energía, en realidad lo que estamos haciendo cuando aplicamos así la disciplina es perdernos nuestra propia vida. Estamos automatizándonos y nadie quiere vivir como un autómata, ¿verdad? ¿Y entonces qué se hace con la pereza? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la gestionamos? La solución o la respuesta es muy sencilla, porque de hecho la traemos en nuestros genes. Los niños lo hacen fenomenal. Cuando le dices a un niño, ordena tu cuarto, lo primero que te dice es, ¡joy! ¿Por qué? Y esto es lo que las escuelas de negocios lo llaman el análisis del beneficio. Seguido de lo cual, normalmente, como no hay una respuesta muy satisfactoria, él presenta lo que en las escuelas de negocio llaman el coste de oportunidad. ¡Jo! Es que estoy jugando. Nunca voy a haber quórum entre una madre y un hijo en este aspecto. Y, lógicamente, la siguiente pregunta del niño suele ser, ¿y qué pasa si no lo hago?
Esto no es subirse las barbas. El niño lo que está pidiendo, en realidad, es el coste de la penalización. Cuando no queda otro remedio que hacer lo que hay que hacer, porque le da un argumento potente con el coste de penalización, los niños lo que suelen hacer, si nos descuidamos, es con 4 patadas lanzar los juguetes debajo de la cama, esconderlos detrás de la puerta. Y esto es lo que se llama en el mundo de los negocios la regla del 80-20. Es decir, conseguir el 80% del resultado solamente con el 20% del esfuerzo. Obviamente, también a veces esta norma falla y en esos momentos suele ser cuando los niños se nos derrumban y empiezan, oh, es que estoy cansado, es que no sé, es que, jo, ayúdame. Cuando son más mayores y esto ya no cuela, normalmente lo que sucede es que encuentran maneras más sofisticadas de conseguir que sus hermanos lo hagan, etcétera, etcétera. Esto es lo que en el mundo de la empresa se llama externalización de servicios. Es decir, y resumiendo, lo primero que tenemos que hacer cuando algo nos da pereza es entender exactamente qué es lo que nos da pereza. La pereza a veces aparece de manera muy difusa, pero si nos lo preguntamos sabemos exactamente qué parte nos da pereza. El todo, la forma en la que lo ejecutamos, el fin para el que lo estamos haciendo. Y con eso podemos aplicar las 3 normas que los niños nos han enseñado. La primera es la motivación, el beneficio, el coste de oportunidad y el coste de penalización. Y voy a hacer un par de matices en cuanto a motivación que a mí me parecen bastante importantes. El primero, en palabras de Zig Ziglar, que una vez dijo que la gente se queja de que la motivación no les dura. Y dice, bueno, ¿y qué? Es como el baño, tampoco dura, por eso se recomienda diariamente. Y la otra es el miedo no cuenta. El miedo no es una motivación o una desmotivación. Y no cuenta porque el miedo en el fondo lo que es una trampa mental, un autoconvencimiento de que no nos merecemos aquello que queremos buscar, aquello que nos va a hacer felices. Luego, a veces con mucho esfuerzo tenemos que enfrentarnos a quitar de esa ecuación el miedo y ver qué resultado nos da el primer paso, que es la motivación. El segundo paso que siguen los niños es la regla del 80-20, es decir, busquemos eficiencias, quedarnos con lo mejor y no hacer lo peor o lo que menos aporta al esfuerzo total. Y la última, y en cualquiera de los casos, es externalizar los servicios. Consigamos que nos lo hagan. Siempre habrá alguien que quiera hacer lo que nosotros no queremos hacer. Hay que pagar lo suficiente, pero siempre habrá alguien que encuentre un beneficio donde nosotros, o disfrute, donde nosotros realmente pues, sufrimos. Estas tres reglas, que son muy sencillitas, en realidad se pueden aplicar a cualquier tamaño de pereza. Puede ser la pereza de lavar los platos por la noche, como la pereza que nos puede llegar nuestro propio trabajo en algunas fases de nuestra vida, como puede ser la elección de una carrera profesional. Y en el fondo, si lo pensamos, no deja de ser el mecanismo que utilizan las empresas para decidir la inversión de recursos. Así que, al fin y al cabo, sentirse vergüenza por tener pereza es como decir que tenemos vergüenza por querer vivir la vida apasionadamente. La pereza es esa voz que nos dice quiénes somos, qué nos gusta, en qué valemos. Y por lo tanto, si la escuchamos y la atendemos en vez de amordazarla y anestesiarnos contra ella, nos ayudará a liberarnos para hacer aquellas cosas en las que vamos a disfrutar, que nos hacen sentirnos bien, que nos llenan, que nos hacen en definitiva felices. Y en palabras de Rumi, al final, lo que importa es con qué celeridad hacemos lo que nuestra alma nos pide. Muchas gracias.